Vamos a referirnos en esta sesión a una cuestión muy importante, que es la que se refiere al final de la fiesta del chivo. Aquí concluimos la serie de 22 vídeos dedicados a la anatomía de la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. Una interpretación que, insisto, a lo largo de estos 22 vídeos ha insistido sobre todo en demostrar cómo la literatura de Mario Vargas Llosa está al servicio de un concepto de democracia liberal, en virtud de la cual el ser humano trabaja para la globalización, trabaja para el mercado global. Así lo constata sobre todo el papel fundamental de la protagonista de esta novela, Urania Cabral. Aquí vamos a comentar en esta última sesión los dos últimos capítulos. Normalmente hemos dedicado una sesión a cada capítulo, pero los 4 últimos capítulos son francamente muy poco valiosos desde el punto de vista literario, excepto el capítulo 22. A mi juicio, lo he dicho con anterioridad, toda esta novela podría reducirse exclusivamente al capítulo 22. El resto de los capítulos son, en buena medida, por completo prescindibles. Esta novela constituye sobre todo, más que una demostración de lo que la literatura es, constituye, digo, sobre todo un kitsch, un modelo ortodoxo de arte, algo que no abre la literatura hacia un mundo nuevo, insólito, moderno, cuyas características críticas pueden ayudar al lector a hacerse más compatible con la realidad y a conocer mejor el mundo en el que vive y las exigencias de aquella realidad a la que el lector ha de enfrentarse. Más bien, esta novela lo que hace es confirmar un determinado tipo de estados de ánimo totalmente apáticos, totalmente domesticados en nombre del sistema, y sobre todo lo que hace es proyectar la imagen de la mujer del siglo XXI, desposeída completamente de alianzas personales, de alianzas familiares, de alianzas incluso consanguíneas, al proporcionar una imagen de la mujer totalmente aislada, sola y a merced del mercado. Esto lo hemos expresado claramente en un personaje como el de Urania Cabral, y, en definitiva, estos últimos capítulos lo que hacen es precisamente confirmar esta tendencia, mezclándola con la morbosidad sexual con la que concluye el capítulo 24 y con los problemas y las inquietudes políticas que, de una manera francamente redundante, vuelven a describirse y vuelven a reproducirse en el capítulo 23. Vamos a hacer referencia ahora mismo al capítulo 23 y acto seguido al último de ellos de una manera completamente precisa y completamente sucinta. Ya advierto que el capítulo 23 propiamente no es literatura, no es propiamente una obra literaria. Es simplemente una crónica, una redacción, un relato, pero que desde el punto de vista del contenido, de lo que la literatura es y de lo que la literatura exige, es completamente deficiente. Es decir, es que esto no es literatura. Esto es una exposición, un cuento, una referencia de cosas donde sus contenidos son propios de la novela histórica, son característicos de la novela histórica, conocidos o no por un público mayor o menor numéricamente hablando, pero que desde luego esto no tiene nada que ver con la literatura. Ahora bien, puede resultar más o menos atractivo, puede resultar más o menos atrayente, pero es que en realidad, insisto, no tiene nada que ver con la literatura. Esto es otro tipo de cosas. Desde el punto de vista mercantil resulta muy atractivo, porque contenidos de esta naturaleza, donde la política, la sexualidad y la morbosidad aparecen mezcladas, confitadas con elementos que supuestamente son literarios y todo este tipo de cosas, resultan muy atractivos al consumidor, pueden resultar muy atractivos al mercado, pero verdaderamente la literatura es otra cosa, completamente distinta. Ahora bien, de tanto ir el cántaro a la fuente, acaba rompiendo. Si a ustedes los rodean constantemente, los saturan constantemente de contenidos de esta naturaleza y les dicen que esto es literatura, ustedes cuando se encuentren con Cervantes, Quevedo o Garcilaso de la Vega dirán que eso es incomprensible y que la literatura es lo que escribe Mario Vargas Llosa. Bien, si ustedes reciben este tipo de educación,
el resultado es que ustedes reciben una educación que no es literaria y que por tanto están habilitados para leer a Mario Vargas Llosa en novelas como La fiesta del chivo, pero que no están educados para leer a Garcilaso de la Vega, a Cervantes o a Quevedo, o a Lope de Vega o a Calderón de la Barca o a William Shakespeare, si quieren alguno de la anglosfera también, porque la mayor parte de la gente que hoy habla de Shakespeare en realidad sería incapaz de comprender ni siquiera un verso de Shakespeare, pero esa es otra cuestión que no compete ahora dilucidar en esta sesión. Entonces, en el capítulo 23, lo que el lector se encuentra es con el relato de Antonio Imbert, con un relato cuyo protagonista es Antonio Imbert, y cómo este hombre que participa en el atentado contra Trujillo y que aún muere todavía en el año 2016, es decir, no hace ni 10 años que falleció este señor, a una edad nonagenaria, 95 años, si no recuerdo mal, si mis datos no son correctos, este señor fue el que dispara, entre otros, a Rafael Leónidas Trujillo Molina, el dictador de República Dominicana, pero fue, si las fuentes son correctas, quien realmente le dispara de forma mortal, de forma letal, le dispara un tiro en la mandíbula que le provoca, en fin, la muerte. Es el tiro que realmente mata a Trujillo. El caso es que este capítulo 23 narra cómo Antonio Imbert se las arregla para huir de esa absoluta persecución, de ese terrible campo de concentración en el que de forma radical se convierte República Dominicana desde la noche del 30 de mayo de 1961, cuando tiene lugar este atentado, y logra sobrevivir. Logra sobrevivir de manera extraordinariamente fortuita y casual al refugiarse en la casa de unos miembros del cuerpo diplomático relacionado con Italia, y ahí logran sobrevivir, concretamente a través de la figura de Francisco Rainieri, un antiguo amigo, hijo de italiano y embajador de la Orden de Malta, y su esposa, de manera que este diplomático le facilita, digamos, un alojamiento donde sobrevive durante esos meses en los que en República Dominicana coexiste de manera cruenta una connivencia, una colaboración entre el poder civil, que representa el presidente hasta entonces títere Joaquín Balaguer, y un poder absolutamente monstruoso, crudelísimo, torturador y negador de toda posibilidad de vida, libertad y convivencia, que es el que representa el hijo primogénito del difunto Trujillo, Ramfis Trujillo, asesorado por ese gran torturador de la República Dominicana que es Johnny Aves. Se relatan estos hechos, se relata también cómo algunas personas que participaron en el atentado y que van a refugiarse a algunas parroquias son denunciados por los propios curas, por los propios sacerdotes de esas parroquias. Se habla del ingeniero Huáscar Tejeda, expulsado de manera innoble de la iglesia del Santo Cura de Ars por el aterrorizado párroco, quien lo echó en brazos del Servicio de Información Militar, del SIM. Siguieron al detalle la odisea del general Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza, recorriendo en un carro del servicio público las calles de Ciudad Trujillo y siendo denunciados por las personas a las que acudieron en busca de ayuda. Eso es lo que se relata a través de la televisión en aquellos momentos. Sobrevive otra de las personas que forman parte de este atentado, que es el caso de Luis Amiama, a quien no conoce directamente Antonio Imbert, bajo anuncios que ofrecían primero 100.000 y luego 200.000 y por fin $500.000 de pesos a quien delatara su paradero. Imagínense esta persecución terrible en la que viven estas personas, que primero se les califica de asesinos de Trujillo, después de ajusticiadores de Trujillo y finalmente de héroes nacionales. Cómo cambia completamente la percepción de la realidad cuando quien ejerce el poder cambia también según el momento y según la circunstancia. Entonces resulta muy curioso esta forma de interpretar el mundo cuando se tiene poder y cuando se carece de ese poder, que no se tiene, pero que se pretende, en definitiva. Fíjense ustedes del poder, fíjense ustedes de quien ofrece interpretaciones en nombre de un determinado poder, porque
cuando ese poder desaparece, esas interpretaciones resultan fácilmente ridiculizables. Cuando otro poder impone otras interpretaciones contrarias a las precedentes. Pero este tipo de cosas quizás puedan evitarse si alguien adoptara una posición en virtud de la cual las interpretaciones no se hicieran en nombre de religiones mutantes y cambiantes, en nombre de ideologías igualmente mutantes y cambiantes, y en nombre de filosofías que son tan mutantes y tan cambiantes como las religiones con las que con frecuencia se acuestan y comparten cama, y con las ideologías a las que con frecuencia igualmente apadrinan, promueven, promocionan, y con las cuales se prostituyen o se dejan prostituir. Tanto filosofías como religiones como ideologías son fuentes muy poco fiables para interpretar la realidad y fuentes también muy poco fiables y muy poco recomendables para interpretar la literatura. Nos puede gustar más o menos lo que diga la ciencia, pero lo que dice la ciencia, sin incurrir en dogmatismos científicos ni en fundamentalismos científicos, en los que con frecuencia suelen incurrir mucho más las filosofías, las religiones y las ideologías. Las filosofías incurren con mucha frecuencia, con más frecuencia en el fundamentalismo filosófico que la ciencia en el fundamentalismo científico. Las religiones son fundamentalistas por su propia naturaleza, porque si no, no serían religiones, se fundamentan en dogmas. Y las ideologías, por supuesto, no pueden renunciar a una serie de premisas absolutamente fundamentales sin las cuales dejarían de ser ideologías. La razón de ser de las ideologías consiste simplemente en afirmarse en una serie de premisas absolutamente indiscutibles, absolutamente intocables, en virtud de las cuales esas ideologías se imponen a otras sobre las que ejercen la crítica, pero es que ninguna ideología se critica a sí misma, porque entonces dejaría de ser una ideología para convertirse en otra cosa, en un discurso crítico que con frecuencia no puede compartir cama con ninguna ideología, en definitiva. De tal forma que, como el propio narrador de la novela dice, sin creer mucho, siguió Antonio Imbert a través de los medios de comunicación esa confusa dualidad en que se embarcaba el régimen, el nuevo régimen, un gobierno civil encabezado por Balaguer, Joaquín Balaguer, que estuvo con Trujillo durante 30 años, que hacía gestos y declaraciones asegurando que el país se democratizaba, y un poder militar y policial manejado por Ramfis, que seguía asesinando, torturando y haciendo desaparecer a gente con la misma impunidad que lo hacía su padre, Trujillo Molina. Claro, es una situación tremenda. Hay un discurso de Balaguer en Naciones Unidas al cual vuelve a hacerse referencia de nuevo, en el que el propio Balaguer criticaba la dictadura de Trujillo y se comprometía a democratizar el país. Ese discurso a Antonio Imbert lo dejó atónito. Y claro, era este mismo hombrecito el que durante 31 años, y el propio Vargas Llosa escribe por 31 años en un giro completamente anglosajón. Quiero decir que Vargas Llosa le habrán dado un premio Nobel de literatura en español, pero desde luego tiene una sintaxis anglosajona que a veces hace pensar en cierta dislexia, incluso. Quiero decir que esto debería corregirse, sinceramente. Debería corregirse porque no es un estilo correcto. Es decir, esto si yo a un alumno se lo leo en un examen, le advierto que es una errata, que es un error. Y por lo tanto esto debe subsanarse. Ahora, si cada uno hace lo que quiere, lo que le da la gana, entonces todo está permitido. Era este el mismo hombrecito que por 31 años, durante 31 años, había sido el más fiel y constante servidor del padre de la patria nueva. Claro, es curioso cómo las personas que han estado con Trujillo, siendo más trujillistas que Trujillo, ahora resulta que son más demócratas que los demócratas de toda la vida. Entonces, esto es lo que la novela pone sobre la mesa y lo que la novela plantea de una manera absolutamente directa, inequívoca y fuertemente crítica. Es decir, cómo el régimen se metamorfosea y se convierte de una cosa en otra, cómo la crisálida se convierte en mariposa cuando los genes son los mismos, cuando los recursos humanos son absolutamente los mismos. Pero eso lo hemos vivido también en la historia de España, porque en definitiva la transición hacia la democracia la realizaron las personas que formaron parte del régimen franquista, del régimen anterior, y como si nada. Al día siguiente de la partida de los Trujillos se dio una amnistía política, es decir, se van de República Dominicana los últimos trujillistas consanguíneos, de los descendientes directos de Trujillo, o sus hermanos, comenzaron a abrirse las cárceles
Balaguer anunció una comisión para investigar la verdad sobre lo ocurrido con los ajusticiadores del tirano, ahora ya se llaman ajusticiadores del tirano, fíjense ustedes cómo han cambiado las cosas, de los asesinos del padre de la patria, ahora son ajusticiadores del tirano, ¿no? Las radios, diarios y la televisión dejaron desde ese día de llamarlos asesinos. De ajusticiadores, su nuevo apelativo, pasarían pronto a ser llamados héroes, una construcción pasiva, totalmente propia de un estilo totalmente anglicista de Vargas Llosa. Pasarían pronto a llamarse, o pasarían pronto a llamarlos, pero no a ser llamados. Estas construcciones en pasiva no se dan en el español natural. Y no mucho después, calles, plazas y avenidas de todo el país empezarían, de nuevo la pasiva, a ser rebautizadas, empezarían a rebautizarse. Se utiliza en español la pasiva refleja, no la pasiva cruda anglosajona. Es que son estructuras completamente anglófonas. Es como si decimos que un regalo me va a ser dado a mí. A present was given to me, es decir, un regalo me fue dado a mí, es decir, me regalaron tal cosa, pero no se dice, pasaron a ser rebautizadas con sus nombres. Esto es una estructura que nadie dice en español, normalmente, vamos. Y sin embargo, bueno, esto es lo que aparece escrito. De esta manera, la novela transcurre en su capítulo 23, que no tiene ninguna sustancia literaria, pero de ningún tipo. Es más bien una crónica política, con componentes históricos más o menos precisos, más o menos datados, pero nada más. Es decir, el valor literario de este capítulo es de 0,001, por darle algo, sinceramente. Y vamos al capítulo 24. En el capítulo 24 volvemos prácticamente al principio de la narración. Es el momento en el que Urania Cabral visita a su familia, a sus tías y a sus primas, a las que no veía desde hacía 35 años, y cierra de nuevo la novela pues como empezaba. La novela transcurre propiamente, el tiempo físico de la novela es de unas 24 horas, de una tarde, no, de un día y de su madrugada al día siguiente. Urania Cabral se desplaza de Nueva York a Santo Domingo, República Dominicana, para visitar a su padre. Allí también se encuentra con su familia, sus primas y su tía, y pasa con ellos un día, una tarde, noche, y ya a la madrugada del día siguiente ya se vuelve de nuevo a Nueva York. De tal manera que podríamos decir que se trata de una de estas novelas que reproduce el modelo de la novela conductista de los años 50, con un tiempo y con un espacio reducidos en la novela. La novela no se sale de los límites geográficos de Ciudad Trujillo o de Santo Domingo y no sobrepasa el marco temporal de 24 horas, que no llega ni a las 24 horas. Por lo tanto, es el esquema, insisto, de una novela tipo El Jarama, tipo La Colmena, que bueno, La Colmena dura 3 días, ¿no?, con sus noches, pero se trata de novelas de tiempo y espacio reducido. Tiene la técnica claramente de la novela conductista. Lo que ocurre es que está saturada de una serie de recuerdos pretéritos, cuyo centro de referencia está, por una parte, en la infancia de Urania Cabral, en el asesinato de Trujillo y en la caída en desgracia del padre de Urania, Agustín Cabral. Pero por otro lado, insisto que la novela se pierde sobre todo en la morbosidad sexual, en el tiranicidio con implicaciones políticas, en virtud de las cuales la literatura queda subordinada a prestar un servicio a las democracias liberales y a la globalización mercantil, y más allá de eso no encontramos otros valores literarios. Es decir, esta es una literatura comprometida, no con la izquierda política, sino con el mercado global, con un concepto de democracia que es una democracia liberal, dentro de la cual además hay muchas variantes y muchas interpretaciones, desde la más extrema, que puede situarnos incluso en las proximidades del anarcocapitalismo, con una globalización sin Estado, o dentro de otras más moderadas, donde se plantea un liberalismo con un Estado que intervenga, pero mínimamente para no entorpecer las actividades comerciales. Naturalmente cada persona tendrá su ideología, tendrá sus puntos de vista y tendrá sus criterios, pero lo que sí es muy cierto es que esta novela, los hechos son objetivos, esta novela está al servicio de la democracia liberal
como toda la literatura de Mario Vargas Llosa, que encuentra en el concepto de democracia de los Estados Unidos su prototipo y su referencia universal, y por otro lado está también al servicio de una literatura que resulta hipotecada en nombre de las ideas que trata de defender. Es decir, que esto no es una obra donde el primer plato o el menú corresponda a la literatura, sino que aquí lo que se privilegia básicamente es una ideología que se sitúa por encima de la literatura. Y claro, en este punto convertimos a la literatura en un objeto prostibulario para satisfacer a una ideología, pero no en algo que tiene su propia libertad y su propia originalidad. Porque esta obra es un catecismo del globalismo. La fiesta del chivo es una novela que más que literaria es catequética y tiene una orientación básicamente a orientar al lector y sobre todo al lector femenino, sobre todo a la mujer, a que adopte un comportamiento codificadamente adiestrado por los que sirven a los imperativos de los amigos del comercio. Esto no es ni bueno ni malo, esto es simplemente el ser humano debe ser consciente de que si va a vivir a lo largo del siglo XXI, y es lo que nos toca en estos tiempos, tendrá que hacerse compatible con una realidad que está determinada no por el poder del Estado, sino por el poder del mercado. El mercado ha sustituido al Estado. Podemos seguir creyendo que el Estado es el que administra nuestra vida. Es un completo error. El Estado está administrado por el mercado. Y las normas que el Estado, a través de sus diferentes derechos y articulaciones jurisprudenciales, nos impone, son normas emitidas directamente por un mercado global, que es quien, sin límites, fagocita absolutamente todo en nombre de la mercantilización de la vida humana en todos los sentidos. Esto naturalmente pone en riesgo la propia democracia, y aquí la pescadilla se muerde la cola muy antitéticamente, porque ¿qué sentido tiene defender una democracia liberal cuando lo que se defiende de facto y de jure, de hecho y de derecho, es un mercado que devora el continente en el cual se sitúa, en el cual opera la democracia, que es el Estado? La pregunta es, ¿puede haber democracia sin Estado? Sería una experiencia inédita. Si hay democracia sin Estado será la primera vez, eso es casi mágico en principio. ¿Puede haberlo o no? No lo sé, eso el tiempo lo dirá. Yo no sé leer el futuro, no soy un nigromante, ni practico la aruspicina, ni soy sortílego, soy intérprete de la literatura, no intérprete del futuro, evidentemente. Pero no me consta que a lo largo de la historia haya habido democracia sin que haya habido un Estado que contuviera como continente a la democracia como contenido del Estado. El mercado global no necesita al Estado para nada, por lo tanto, no sé hasta qué punto puede necesitar una democracia. Necesitará una libertad mercantil, que estará siempre limitada por la actividad mercantil de los competidores, pero habrá una libertad para competir. Y una libertad para competir no es lo mismo que una libertad para sobrevivir, porque la unidad de medida de la supervivencia en un mercado donde no hay Estado no la marca el Estado, sino simplemente la fuerza, valga la redundancia, del más fuerte. Porque claro, en una sociedad sin Estado, donde las leyes las pone el mercado y no el Estado, las leyes las pone el más fuerte, siempre. Es como vivir en un mundo donde el cervatillo, el venado, tiene como destino acabar en las fauces de un felino, acabar en las fauces de un depredador, absolutamente. Aquí no hay alternativa posible. En un mundo sin más normas que las normas del Estado, es decir, sin más normas que las normas de una ley objetiva, pues hay unos equilibrios, pero en un mundo donde las normas no las pone el Estado, sino que las pone el mercado, en un mundo donde no hay más normas que las normas del mercado y el Estado es igual a cero, porque es igual a nada, porque no existe, evidentemente el grupo mercantil más potente se come a los más débiles y así sucesivamente. Me dirán ustedes que lo mismo ha ocurrido con los Estados, que los Estados más fuertes se comen a los Estados más débiles. Sí, es cierto, pero el Estado tiene unas leyes que están en interacción con las leyes del mercado, y el mercado, si suprime al Estado, no tendrá nada que limite sus leyes y su poder, porque no es lo mismo que el derecho mercantil esté regulado por el Estado que el derecho mercantil esté regulado por la libre competencia empresarial. Son cuestiones completamente diferentes. Si ustedes son estudiantes de Derecho, deberían pensar si cuando ejerzan su trabajo van a servir al Estado o van a servir al mercado. Y claro, la mayor parte de ustedes me dirán, no, vamos a servir a los dos. Sí, bueno, van a servir a los dos, pero ¿quién les paga? ¿El Estado o el mercado?
Bueno, ustedes pueden servir a Dios y al diablo, es decir, ustedes pueden servir a la Virgen y a Lutero, pueden servir a quienes quieran servir, pero hay alguien que les va a pagar más, hay alguien que les va a ofrecer más, y a veces ese alguien puede ser el Estado y a veces ese alguien puede ser el mercado, de tal manera que uno acaba trabajando para el mejor postor. No diré para el sol que más calienta, porque esto es una expresión que no viene al caso aquí, pero naturalmente alguien trabaja para el que le ofrece las mejores condiciones y las mejores garantías. Esto no es un reproche ni al mercado, ni al derecho, ni a nada, es que esto es una realidad, así. Es decir, hay gente a la que le parece mal que la globalización triunfe, del mismo modo que hay gente a la que le parece mal que llueva o que haga sol. Pero es que estas son realidades respecto a las cuales el individuo a título personal, a título particular, no puede hacer absolutamente nada. El individuo, no digo que tenga que adaptarse a la realidad, porque esta es una concepción estoica que no comparto, pero sí digo que ha de hacerse compatible con la realidad. Hacerse compatible con una realidad no es lo mismo que adaptarse a una realidad. Hacerse compatible con la realidad permite pactar con ella, permite reconocer una relación dialéctica donde el ser humano no es simplemente un instrumento sumiso, sino que también tiene un factor de cambio, un factor de metamorfosis dentro de esa realidad de la que forma parte. Tiene un componente operatorio reconocido, que la adaptación o que el estoicismo no reconoce de ningún modo. Esto tampoco es así, es decir, el ser humano tiene una facultad, por mínima que sea, de cambio o de intercambio, por así decirlo, de cambio o de intercambio. Ahora bien, la realidad no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la forma en la que el ser humano se relaciona individual y colectivamente con la realidad. Hace miles de años la gente se mataba a pedradas, hoy la gente se puede matar con bombas atómicas. La forma de ejercer el crimen cambia, pero la esencia de la vida no ha cambiado básicamente. La gente sigue durmiendo en posición más o menos horizontal y sigue ingiriendo alimentos para sobrevivir. Esas son una serie de cuestiones básicas que no van a cambiar nunca, ocurra lo que ocurra. Ahora bien, es cierto que la relación del ser humano con la realidad sí cambia, y esa cambia frenéticamente en muchos casos. Pero lo que no cambia en absoluto es la realidad. Entonces, cuando alguien dice, es que vamos a cambiar el mundo, bueno, lo único que hace es una declaración neoténica. Esos son los neoténicos. Cuando alguien dice que va a cambiar el mundo, lo que hace es una declaración de neotenia, es decir, de infantilismo, de falta de experiencia, de falta de veteranía. El mundo no cambia. El que cambia es el ser humano en la medida en que lleva una hostia cuando trata de cambiar el mundo. Eso no hay ningún problema. O sea, el mundo está precisamente para darte hostias allí donde convenga, o allí donde tú vayas a decirle al mundo lo que tiene que hacer. El mundo tiene una capacidad para hostiar al personal que no se puede uno ni imaginar. Insisto, lo que cambia no es la realidad, lo que cambia es la forma en la que el ser humano, a través de sus sucesivos intentos por hacerse compatible con esa realidad y sobrevivir a ella, pues va cambiando en sus formas de relacionarse con ella, indudablemente. Pero para eso estamos biológicamente preparados, para sobrevivir a estas interacciones. Luego, por otro lado, que nadie crea que puede montar un régimen político donde la libertad del ser humano se estrangule definitivamente, porque el ser humano siempre va a reaccionar. Es decir, hay estudiantes que, aunque los metan en un saco, aprenderán a leer, a escribir, a tocar el piano, a estudiar derecho y a ejercer la medicina. Aunque el sistema educativo que reciban sea el peor de la historia, hay gente, siempre hay un tanto por ciento, por mínimo que sea, que aunque los metan en un saco, serán capaces de conseguir lo que se proponen. Y otros, sin embargo, aunque los pongan en el campus universitario más valioso del mundo, no lograrán nada a menos que sus padrinos se lo proporcionen. Entonces, no hay realmente ningún sistema político que pueda suprimir definitivamente la vida y el curso de la vida, aunque desde siempre, desde los neandertales y desde los póngidos, seguramente siempre hubo una tribu que quiso imponerse a otra y que fue paulatinamente, progresivamente descabezada una y otra vez por otras tribus más fuertes. Quiero decir que el proceso no termina nunca. Ahora, esta novela de Vargas Llosa a mí no me engaña, y como no me engaña a mí, tampoco engaña a mucha gente. Capítulo 24, el capítulo de la violación. Es un capítulo de pederastia descarada en literatura, pero que la literatura se lo puede permitir, sobre todo cuando el pederasta
es un réprobo, un dictador que se comporta en contra de los intereses de las democracias occidentales, cuyo prototipo es la democracia estadounidense. En una escena muy valle-inclanesca, porque se presenta como animal de fondo, valga la reverberación del título de Juan Ramón Jiménez, animal de fondo, Sansón, que es un loro que tiene el pico corvo, como un cuervo, dice aquí, bajo unas plumas verdes. De vez en cuando hace intervenciones que, casi como una escena valle-inclanesca, va glosando la propia narración de Urania. Es como si dijéramos que este loro llamado Sansón es el gracioso de la parte trágica de este drama, de este melodrama. Es como si hiciera el papel del personaje del gracioso, que de vez en cuando cotorrea o pronuncia alguna palabra que glosa la intensidad dramática del relato de Urania cuando describe cómo Trujillo la viola aquellos días de principios de aquella noche de principios del año 1961, poquísimas semanas antes de que se cometiera ese atentado. La violación, como ustedes saben, se produce porque su propio padre, la ofrece, la sacrifica, se la pone como un objeto sexual delante de su tirano, Trujillo, para ver si se puede reconciliar con él. Esta es la manera en la que Agustín Cabral pretende recuperar el crédito perdido, la reputación perdida por el dictador Trujillo. La violación es, como ustedes se pueden imaginar, o no se la imaginen si no quieren, que no hace falta, vomitiva completamente. Se relata, se cuenta, se regodea el relato con ella cuando, como diría Cervantes de la Celestina, libro a mi parecer divino si encubriera más lo humano. Yo no diría que divina es esta novela o esta comedia o este melodrama o esta tragedia de la fiesta del chivo, desde luego de divina no tiene nada, pero creo que es en muchísimos aspectos totalmente innecesaria esta descripción, absolutamente repugnante. Sí voy a destacar un aspecto, y es que el sátrapa Trujillo, pederasta, violador, que adolece de satiriasis y de enuresis, juntas las dos cosas, que es lo más repulsivo que puede haber, le recita un poema de Pablo Neruda. Yo no sé si este es un golpe bajo de Mario Vargas Llosa para sacar a Neruda a colación en la boca de un déspota cuando está haciendo eso que hace, que es un estupro, la violación de una menor. Urania Cabral tiene apenas 14 años y es protagonista, insisto, de una situación completamente asquerosa con la que termina esta novela. Es absolutamente repulsiva. De tal manera que yo no sé si la cita aquí de Pablo Neruda fue con segunda intención por parte del autor de la novela, de Mario Vargas Llosa, pero desde luego menudo sitio va a salir un poema de Neruda, desde luego. En un momento dado se dice que la casa de caoba donde Trujillo Molina ejecuta este tipo de perversiones es un monumento al kitsch, y ella, Urania Cabral, era parte del kitsch. Esto lo confirmo completamente, porque si hay un personaje kitsch, un personaje que reproduce un modelo ortodoxo de arte completamente acrítico, desposeído absolutamente de originalidad, es Urania Cabral. Y desde luego esta frase es muy representativa de lo que es en sí misma la novela. Y, en fin, dice eso: me recitó un poema de Pablo Neruda. Esto yo creo que es un golpe bajo de Mario Vargas Llosa respecto a la literatura y a la poesía de Neruda, que es también un kitsch detrás de otro en muchísimos aspectos, pero ahí va. Les ahorro la descripción de toda esa violación, de toda esa escena pederasta, y léanla ustedes si quieren. Ya les digo que no vale la pena, O sea, eso solo desde la morbosidad tiene algún interés. El caso es que cuando termina ese espeluznante momento, la chiquilla pide al coche que la lleva
que no la devuelva a su casa, sino que la devuelva al colegio donde ella estudia, Nuestra Señora de Altagracia, y allí las monjas dominicas católicas, sabedoras de lo que acaba de ocurrir, se apiadan de ella y le gestionan la salida del país a través de un salvoconducto directamente proporcionado por el católico presidente títere, que luego resulta que no es tan títere, Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer permite la salida de Urania Cabral de República Dominicana para estudiar en los Estados Unidos y ponerse de este modo al servicio de una democracia liberal, de un comercio global. Urania Cabral acaba trabajando para un despacho de abogados internacional que asesora mercantilmente desde el Banco Mundial a todo tipo de empresas que hacen negocios en los países más cómodos o incómodos para hacer negocios, según se mire, de tal manera que, como digo, representa el ideal de lo que el mercado global exigirá al hombre y a la mujer, y sobre todo a la mujer, como una fuente muy original de recursos humanos a lo largo del siglo XXI. En definitiva, el papel de la Iglesia en esta novela, en este capítulo, es absolutamente crucial. Se dice que en un momento dado la vida de Urania Cabral es la vida que envidiarían todas las dominicanas, con lo cual se suscribe de nuevo el complejo de inferioridad del mundo hispánico, sobre todo de Hispanoamérica, respecto a los Estados Unidos. La novela deja muy clara la superioridad del mundo anglosajón, del mundo estadounidense, frente a la inferioridad, confirmando una vez más el complejo de inferioridad en el que debe vivir eternamente Hispanoamérica para que no se le ocurra demostrar que ha hecho nunca algo original, que tiene una literatura propia, que tiene una cultura propia. Hispanoamérica siempre queda retratada en este tipo de novelas como si fuera el circo en el que se entretiene la cultura anglosajona, el trastero de los Estados Unidos, el campo de experimentos políticos y geopolíticos y por supuesto financieros de Estados Unidos, donde las personas inteligentes trabajan en Estados Unidos y los pobres que no dan lugar para nada pues viven y malviven en Hispanoamérica. Esa es la imagen que la novela transmite, indudablemente, sin posibilidad de redención. Se insiste constantemente en la depravación de los regímenes totalitarios y se dice, esas cosas, ese tipo de violaciones, ese tipo de abusos sexuales, que son más que abusos desde luego, esas cosas ocurrían aunque ahora no se entiendan. Claro, lo que no sabemos es si se podría decir esas cosas ocurren aunque ahora no se cuenten. Claro, esto ya no lo sé. A veces la prensa habla de listas como la lista Epstein o cosas de este tipo, pero eso ya la prensa que habla de estos asuntos sabrá de lo que habla. Yo eso ya lo ignoro. Pero se dice que esas cosas ocurrían aunque ahora no se entiendan. Yo creo que se entienden perfectamente, pero que se entiendan no quiere decir que se compartan, ni que se toleren de ninguna manera. Es decir, el mal se comprende, pero comprender algo no implica aceptarlo, ni mucho menos compartirlo. Uno puede explicar la vida de un insecto siendo un entomólogo y no necesariamente convirtiéndose en una mantis religiosa. Es decir, uno puede explicar cómo la tela de araña teje su tela sin necesidad de convertirse en un arácnido. Entonces, claro, estas cosas ocurrían aunque ahora no se entiendan, ¿no? Si entender se entienden perfectamente. El problema es que estas cosas pueden seguir ocurriendo y ahora no se cuentan. Eso ya la prensa sabrá lo que cuenta y lo que silencia. Ya digo que se habla a veces de una tal lista Epstein o cosas por el estilo, como se llame esa lista, pero eso ya es cosa de los que tengan algo que decir sobre ese tema. Yo me limito a decir aquello que convoca la novela. El caso es que así terminan estos asuntos. Ella después se codea con algunos supervivientes, que son más que supervivientes, gestores de la democracia en República Dominicana, que formaron parte del gobierno de Trujillo, como es el caso de Henry Chirinos, que fue el gran traidor hacia su propio padre, el personaje de ficción Agustín Cabral, y se dice, recuerda la muerte, por ejemplo, de Johnny Aves García, y se dice, se lo refirió años atrás Esperancita Bourricot, una compañera del Banco Mundial destacada en Puerto Príncipe, donde el ex jefe del Servicio de Información Militar había recalado luego de dar vueltas por Canadá, Francia y Suiza. Nunca pisó Japón, el exilio dorado que le impuso Balaguer. Lo habían nombrado como embajador en Japón, pero nunca llegó a ir.
Esperancita y los Aves García resultaron vecinos, es decir, Esperancita era alguien que también trabajaba para el Banco Mundial en Haití, un gobierno gestionado por una dictadura. Entonces el Banco Mundial también trabajaba con Haití, ¿no? Y resulta que una empleada del Banco Mundial o alguien que trabajaba para el Banco Mundial era vecina del gran torturador de República Dominicana instalado en Haití al servicio de otra dictadura. Curioso. Esperancita y los Aves García resultaron vecinos. Él fue a Haití como asesor del presidente Duvalier. Pero al cabo de un tiempo comenzó a conspirar contra su nuevo jefe y apoyando los planes subversivos de un yerno del dictador haitiano, el coronel Dominique, pues resolvieron matarlo. Entonces lo mataron a Johnny Aves, mataron a la mujer de Johnny Aves, mataron a los 2 hijos pequeños de Johnny Aves, mataron a las dos sirvientas de Johnny Aves y mataron también a las gallinas, los conejos y los perros de Johnny Aves. Eso es lo que dice el texto. Esperancita Bourricot necesitó tratamiento psiquiátrico al volver a Washington. Es curioso, o sea, matan a toda la familia y la vecina necesita tratamiento psiquiátrico. Qué delicadeza, ¿no? O sea, alguien que trabaja para el Banco Mundial en la ficción de la novela necesita tratamiento psiquiátrico al ver una matanza en la casa de al lado. Supongo que no leería la prensa de cada día, porque vamos, leer la prensa del cada día, entonces la gente necesita un tratamiento psiquiátrico por todo. ¿Esa es la muerte que hubieras querido para papá?, se pregunta a sí misma. Estás llena de rencor y de odio, como dijo la tía de Lina, y siente otra vez un gran vacío. Entonces esta mujer que va para el hotel, en el hotel se encuentra con un borracho que le hace una alusión con implicaciones de, diríamos, yo no sé si de cortejos y de pretensiones sexuales, y ella simplemente lo desprecia. El final de la novela no puede ser más ruin, más tonto, evidentemente. Es una novela con un final tonto, muy tonto. Sobre todo en la escena última, es un final absolutamente tonto. Absolutamente tonto. Y desde este punto de vista yo lo que sostengo, la tesis fundamental que sostengo, es que es una novela de un valor literario mínimo, pero de un potente impulso propagandista para poner al servicio del mercado global un recurso humano muy interesante, muy selecto y muy explotable, que es la imagen idealizada de una mujer independiente, desposeída de alianzas maritales, de relaciones filiales y de conexiones genealógicas con padres u otra familia, de tal manera que la mujer quede célibamente a merced y a disposición de las exigencias de un mercado global que abduce completamente la profesionalidad de cualquier ser humano del siglo XXI que trate de abrirse camino en la vida en forma inteligente, competente e, insisto, profesional. Ese es el mensaje de la novela. Es una novela que, carente de literatura, se pone al servicio de una ideología francamente triunfante, porque si algo triunfará en este siglo XXI es precisamente el mercado global, un mercado que ha fagocitado completamente al Estado. Un Estado que, insisto, cada día está menos y se le espera menos. Hoy lo que gana, lo que triunfa, es el mercado, un mercado global. Y solo sobreviviremos en el siglo XXI si somos capaces de hacernos compatibles con las exigencias del mercado global. De tal manera que la novela puede leerse como un catecismo del mercado global, como un manual de instrucciones o simplemente como una fuente de información para que nos quede muy claro qué es lo que nos espera. Y con esto terminamos la sesión de los 22 vídeos dedicados a la interpretación de este libro, que más que literatura es un libro. La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa, el año 2000. Toda una indicación acerca de cómo debe comportarse la gente que quiera vivir de los negocios en el siglo XXI.